Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal Euler-Jut. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la mecánica. Este es el video número 2 de este curso de mecánica clásica. En este día vamos a hablar acerca de la posición, velocidad y aceleración. Supongamos que tenemos un vector en 3 dimensiones. Este vector tiene una distancia X, tiene una distancia Y y tiene una distancia Z. Cada una que depende de su respectivo eje, el eje Z, el eje X y el eje Y. Para la posición en una dimensión, usualmente escribimos x de t. Esto quiere decir que la distancia depende del tiempo, o que en determinado tiempo tendremos cierta distancia. Sin embargo, como estamos hablando de 3 dimensiones, entonces la posición debemos de incluir tanto la distancia en Y como la distancia en Z. Entonces ahora tendríamos que la posición en 3 dimensiones está dada por x de t, y de t y z de t. Por ejemplo, regresando a nuestro diagrama, podemos ver que en un cierto tiempo que transcurre nos pudimos mover esta distancia x, en ese mismo tiempo nos movemos en esta distancia y también nos movemos esta distancia z hasta llegar a nuestro punto o coordenada, y tiene coordenadas x, y y z. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de las ecuaciones de posición? La posición es de mucha importancia dentro de la mecánica clásica, ya que uno de los problemas básicos de la mecánica clásica es encontrar maneras para determinar funciones que especifiquen la posición en función del tiempo. En otras palabras, lo que nos importa a nosotros es encontrar estas funciones x de t, y de t y z de t, porque estas son las que nos van a indicar dónde se encuentra nuestro cuerpo o nuestra partícula o nuestro objeto de estudio. Dicho esto, sabemos de que una partícula, aparte de la posición, también tiene una velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector, así que vamos a tener 3 diferentes componentes. Vamos a tener la velocidad en x, que la podemos expresar como x punto o como d de x sobre d de t. También tenemos la componente y o y punto o la derivada de y con respecto al tiempo. Y finalmente la velocidad en z, que la podemos expresar como z punto o la derivada de z con respecto al tiempo. Una observación es que aquí estamos introduciendo la notación de punto, que la notación de punto quiere decir que es la derivada de la función de x con respecto al tiempo. Por ejemplo, si tuviésemos derivada de la función x o derivada de la posición con respecto a la posición de y, pues ya no se puede decir de que es x punto, ya que esta notación solo es cuando la derivada es derivada temporal. Aquí no aplica la notación de x punto. Entonces recordemos, esta derivada, la derivada temporal, la podemos expresar como y punto. Entonces recordemos también que la velocidad es qué tan rápido se desplaza nuestro objeto. Ahora, para la aceleración, vamos a definir las siguientes derivadas. No se les olvide que la aceleración también es un vector, entonces por eso va a tener componentes tanto en x, y y z. Entonces la componente en x sería la derivada temporal de la velocidad, que esto es como que escribamos la derivada de la componente de x con respecto al tiempo, o que la aceleración es la segunda derivada. Así como lo pueden ver, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. La segunda componente o la componente y sería la derivada temporal de la velocidad en la dirección de y, o la derivada de la velocidad de y con respecto al tiempo.
o y dos puntos, o la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Por último, tenemos la componente de la aceleración en la dirección de z, que es la derivada de la componente z o la velocidad en la dirección de z punto, y escribimos la derivada de la componente de la velocidad en z con respecto al tiempo, o z dos puntos. Y estas van a ser las ecuaciones que más adelante vamos a estar trabajando. Recuerden esta notación, que es muy importante, ya que nos ayuda a evitar escribir tantas variables o tanto número, ya que estas variables nos ayudan a resumir estas notaciones para evitar confusión y también para que se mire un poco más elegante nuestro trabajo. Bueno amigos, hasta acá vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a hablar de lo que son las leyes de Newton. Nos vemos en el siguiente video.